candidato a la vicepresidencia de la Nación por el peronismo. Agustín, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, José. Bueno, ¿Cómo gracias, andan? gracias por atendernos. Decíamos, esta mañana nos costaba levantarnos y bueno, tiene que ver con... Yo pensaba que era la cuestión del clima y aquí un compañero me dice, no, es que tuvimos una semana complicada en el país y obviamente el cuerpo lo siente, ¿viste? Y estábamos así. Yo recién pensaba, ¿qué le preguntaría a Rossi si no estuviéramos al aire y estuviéramos en un café, tomando un café? Y la primera pregunta que te haría, te voy a tutear, eh, es, che, ¿cómo se hace para revertir la situación desde el punto de vista electoral de aquí a octubre, siendo que tu candidato es el ministro de Economía en una economía que, bueno, la inflación pasa del 7 al 10, la devaluación y todo lo que estamos viendo? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo se puede pelear esta pelea o enfrentar esta pelea con teniendo esa mochila o este tren en contra? ¿De qué manera? Bueno, sobre el doble error de Sergio, nosotros era una cosa que teníamos claramente asumida desde el momento en que se concretó la fórmula, y siempre pensábamos que independientemente de que uno podía ser o no ser ministro de Economía, la economía al candidato oficialista claramente le iba a tener impacto. Esto siempre es así que en ese sentido diría que ese doble rol de Sergio termina siendo un elemento cualitativamente importante a la hora de mostrar lo que estamos mostrando, ¿no? Nosotros nos tocó un mal año para ir a elecciones, fundamentalmente porque gestionamos durante todo el año con escasez de reservas generada por una sequía la más importante de los últimos 70 años. Nos ha quitado 21.000 millones de dólares, y eso ha hecho que tengamos que, como decía recién, que llevar adelante la economía de la Argentina con esa situación de falta de reservas que genera siempre impacto sobre el tipo de cambio, porque la economía, por decirlo en términos genéricos, intenta acomodar ese tipo de cambio en un valor más alto, de manera tal que eso siempre genera tensiones inflacionarias. Si ustedes analizan este año, los primeros 15 días del año los precios se movían al ritmo que tenían los últimos 3 meses del año pasado, que era con una inflación hacia la baja. Cuando en la segunda quincena la economía toma nota de lo que decíamos anteriormente, empiezan a viajar a una velocidad más alta. A partir de ahí fue una pelea diaria y cotidiana. En algún momento tuvimos una corrida cambiaria que contuvimos y que bajamos, y ahora estos últimos sucesos o acontecimientos de esta última semana tienen que ver exactamente con lo mismo. Ahora, Que decidió en materia, sí, que decidimos en materia económica es fijar un tipo de cambio sí, a un punto más alto que el que teníamos anteriormente, y mantenerlo fijo hasta finalizar hasta el 31 de octubre. Si ustedes recuerdan, hasta este momento lo que veníamos haciendo eran devaluaciones diarias pequeñas, micro devaluaciones, y eso nos parecía que es lo que tenía y que venía generando era una tensión mayor. Amén de, como dijo el ministro de Economía y nuestro candidato a presidente, lo dijo claramente, teníamos una presión del Fondo Monetario Internacional para que sea una devaluación mucho más alta, del 100%, y nosotros, por eso se demoró tanto la negociación, negociamos para tener una devaluación del 22%. Ahora, Agustín, ese diagnóstico que usted está realizando, esto que está realizando, bueno, es irrefutable, todo eso pasó, la sequía, la falta de dólares y demás, pero la pregunta apuntaba ahí, ¿y cómo se hace para convencer a la gente que a pesar de las dificultades que tiene la economía, por estas razones o por cualquier otra, hay que apostar por las mismas personas? ¿De qué manera? ¿Cómo se hace? Digo, si ya Bueno, lo tienen, se si le tienen dice, pensado el discurso de lo político. se trata
de hablar con los argentinos diciéndole la verdad de lo que pasó, de lo que está pasando, y también transmitiéndole una idea de futuro, porque esto claramente no termina dentro de 10 años, sino que sobre el final del año empieza un ciclo económico absolutamente distinto para la Argentina. Como sabemos, en final del año empieza la cosecha fina, y el año que viene nosotros no vamos a tener ni el faltante de estos dólares por la sequía, vamos a tener un ahorro entre 4 y 6 mil millones de dólares por el funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner en importación de energía. Nos va a generar eso y una buena performance exportadora, una balanza comercial favorable, nos permite acumular reserva, con reserva fijamos el tipo de cambio o sostenemos el tipo de cambio porque lo podemos defender, y con eso empezamos el proceso descendente de la inflación en la Argentina. Entonces, si esto me resultaría mucho más fácil explicarlo en un contexto no eleccionario, bueno, sí, es cierto, pero no lo elegimos nosotros, es lo que nos toca, y tratamos de gestionar la economía para que un efecto externo a la economía argentina genere la menor tensión en el conjunto de la sociedad argentina y sobre todo en los trabajadores, y al mismo tiempo tenemos que hacer campaña electoral para transmitirle esto a los argentinos. Ahora, ¿cómo se explica el hecho de que el más votado, yo sé que son 3 puntos de diferencia, que no es demasiado, pero es el más votado, que es Javier Milei, es quien propone absolutamente todo lo contrario al discurso de quienes vienen gobernando? O sea, todo lo contrario, no es ni siquiera medias tintas, ni siquiera en algunas coincidencias, todo lo contrario, el otro lugar, el otro espectro ideológico, el otro Sí. y logra la mayor cantidad de votos. ¿Cuál es el mensaje? Sí, no, estaba pensando en que sí. hay un Milei previo al domingo y un Milei post domingo, ¿no? Uh-huh. Porque el Milei previo al domingo decía cualquier verdura, consignas, y ahora cuando tiene que empezar a explicarlas, porque al haber ganado las PASO, al ser más votado de las PASO, empiezan a hacer agua esas consignas y empieza a decir otro tipo de cosas, digamos, ¿no? Entonces, ya no va a cerrar el Banco Central el otro día, no va a hacer movimientos bruscos, en algún lugar dijo que todo esto le puede llevar 30 años o 40 años, pero en los primeros 20 se empiezan a sentir resultados. Bueno, entonces, lo digo porque en realidad creo que es bastante improvisado lo de Milei. Ayer lo escuchaba a uno de sus asesores, que Carlos Rodríguez, que fue viceministro de Economía en la época de Roque Fernández, gobierno de Carlos Menem, cuando empieza a implosionar la convertibilidad, que decía, bueno, recién nos hemos puesto a trabajar porque no sabíamos que íbamos a tener posibilidades de ganar. Bueno, estamos en manos de mucha improvisación. ¿Por qué digo todo esto? Porque en realidad yo creo que a Milei lo votaron poco por las propuestas, sino que en general fue un voto que yo le llamo descarte. ¿Por qué un voto descarte? Porque está claro el fracaso del gobierno macrista durante 4 años de gestión, está claro que por diferentes circunstancias, al menos es mi mirada, nosotros no pudimos dar la totalidad de las respuestas que hubiésemos querido dar en el 2019, entre otras cosas por algo que estuvimos explicando recién en la pregunta anterior. Y entonces un sector de la sociedad dijo, bueno, si con este no funcionó, si con con estos otros tampoco, pruebo con algo nuevo a ver qué pasa. Entonces, esto es, a mi criterio, lo que ha sucedido. Ahora, de lo que se conoce de Milei, todo es peligroso, ¿no? Yo creo que Milei, lo quiero decir claramente, es un peligro para la sociedad argentina, para la democracia argentina, para la Argentina. Yo ayer charlaba con algunos colegas tuyos y con otros compañeros y les decía, la Argentina tiene desde la ley 1420 enseñanza primaria, obligatoria y gratuita. Este señor te dice que la educación no va a ser obligatoria,
y que además va a ser paga, con un sistema que fracasó en todos los lugares del mundo. Hay algo que... entonces le preguntaba, termino con esto y contesto, Sí, le preguntaba a algunos, le digo, ¿desde qué época creen ustedes que es esto? Y yo digo, 1884. La Argentina tiene ley de educación primaria obligatoria y gratuita desde 1884. ¿Y quién era el presidente en 1884? Julio Argentino Roca. Entonces, nosotros tenemos 150 años de educación primaria gratuita y obligatoria. Tuvimos educación obligatoria antes de tener elecciones, que la ley San Peña, que permitió las elecciones, que el voto secreto y demás, solamente para los hombres en este momento, y viene un personaje y te dice que va a subvertir 150 años de construcción de la sociedad argentina. Agustín, perdón. Todo esto es cierto. Ahora, ¿cómo estaremos para que alguien que dijo lo que dijo, más allá de que después morigeró un poco su discurso, sea el más votado? Yo lo que estoy notando es lo siguiente. Cuando uno dice, bueno, no, dice que al otro día le pone una bomba al Banco Central, esto no se puede hacer. El que escucha no está pensando si se puede o no se puede. Como decían ustedes, elige creer. El que vota a Milei, el que votó a Milei, a pesar de muchas cosas que dijo, en estos momentos me da la sensación de que elige creer. Dice, bueno, mira, ¿no? Yo creo que peor no podemos estar y podemos estar mejor. Entonces la racionalidad o la explicación o la historia no solo no logra que esa persona cambie de opinión, sino que en todo caso la refuerza. Y en algún punto, cuando desde sectores no kirchneristas se criticaba al kirchnerismo, yo sentía lo mismo, que el profundamente kirchnerista te decía, mira, yo no sé, pero es con Cristina. Pero dice, no, pero fíjate que se cometió este error. No, es con Cristina. Y hoy decís, no, pero fíjate que lo que dice Milei es impracticable en este punto o en aquel, y te dice, bueno, mira, no importa, es con Milei. Son votos atados a que se elige creer, y con eso es muy difícil hacer que cambie de idea quien lo votó. Capaz que estoy equivocado, es una sensación desde este lugar de periodista. Entiendo la aplico reflexión. el eslogan del kirchnerismo, se lo pongo a Milei, sí, y entonces digo, mira, ahora, como decían, elijo creer, ahora la gente elige creer acá. Y bueno, contra eso, ¿qué se hace? Entiendo la reflexión, y también entiendo el rol que nosotros tenemos que llevar adelante, independientemente de esa afirmación, ¿no? Entonces yo trato primero de entender, por eso dije en un momento del reportaje, dije que para mí el voto era un voto de descarte. Era un voto de decir, no me gusta este y no me gusta este otro, porque no me dieron soluciones, entonces sí, voto por alguien. Pero ojo, cuidado con eso, porque el que lo votó dice, ¿qué? Rossi dice que yo voté por descarte. ¿Está menospreciando mi voto? Ojo, porque refuerza la posición. No estoy menospreciando el voto de nadie. He escuchado votantes de Milei decir eso. Lo he escuchado en programas de televisión que reportean a votantes de Milei, donde dicen eso. Yo no menosprecio el voto de nadie. No digo que lo esté menospreciando, digo que el que lo votó sienta eso. Y entiendo que alguien esté enojado. También tengo todo el derecho de decirle que el vehículo que eligió para su enojo va a llevar adelante políticas que lo van a enojar aún más. Porque lo que seguramente va a suceder, porque también algunos me dicen, bueno, nosotros hicimos mucho hincapié en aquello de los derechos de los trabajadores, ¿no? Que Bullrich había dicho que iba a terminar con la indemnización, otros habían dicho que iban a terminar con las vacaciones pagas y demás, y después veíamos claramente que, yo lo vengo planteando, ¿se acuerdan ustedes de aquella elección que fui candidato a senador hace 2 años? La necesidad de tener políticas para el otro mundo del trabajo, que son los monotributistas, y te acordás, José, yo había planteado la posibilidad del aguinaldo para los monotributistas en aquella elección del 2021. Ahora, yo sé que hay una cantidad del mundo de trabajadores que no tienen los derechos que tienen los trabajadores. Ahora, pero y entonces, ojo, déjame terminar. Sí. Entonces, alguien me puede llegar a decir, como puede decir, bueno,
A mí no me importa que quiten derechos porque yo no tengo ninguno. Ujú. Lo que te quiero decir que no es así, porque vas a tener que pagar la escuela primaria. Vas a tener que pagar la salud. El boleto de transporte urbano de pasajeros seguramente saldrá mucho más caro, porque no va a tener subsidios. Entonces, no es que no te va a tocar, te va a tocar. Después hacer lo que quieras con tu voto. Simplemente te estoy advirtiendo de cómo es. Y lo otro que quiero hacer es una reflexión, porque a veces me parece que estamos hablando de una manera que la cantidad de votos de Milei no me permiten sacar esas conclusiones. No es que Milei sacó el 60%, 62% de Perón en 1973, o el 54% de Cristina Fernández de Kirchner en el 2011 con el 85% de participantes de la elección. Sacó el 30% del 70%, que es 2 sobre 10 argentinos habilitados para ir a votar en el padrón general. Está bien, Entonces, pero yo si me paro en la vereda de enfrente, digo, pero el peronismo no llegó al 30 y Juntos por el Cambio, bueno, ahí. pero déjame terminar, Sí. José, siempre me hace lo mismo. No, estamos Déjame terminar, porque estamos hablando de que, no estamos hablando de los votos que sacó el peronismo, estamos hablando de que pareciese sí. que los votos de Milei construyeron un escenario en donde hay una nueva conformación de valores sociológicos de la sociedad argentina, una hegemonía sociológica de la sociedad argentina, como que la mayoría de la sociedad argentina piensa como Milei. No, eso no es verdad. Coincido, Bueno, entonces, coincido. lo que no digo así, es que la cantidad de votos que sacó no es una cantidad de votos como para concluir en ese sentido. No. En eso coincidimos Entonces, totalmente. es una elección importante. Vamos a ver qué pasa en la primera vuelta, pero de ninguna manera podría decir que estamos frente a alguien que perforó el techo de cristal con sus votos de tal manera de conformar una nueva, o que en la Argentina estamos presentes en una nueva sociedad. Bueno, esto es así. Lo que decía recién de los derechos, ayer me puse a comparar el mapa de elecciones, las PASO para intendentes, acá en la ciudad de Santa Fe, y las PASO para presidente, y hay algo que me llamó la atención. En los barrios en donde ganó Emilio Jatón, con el discurso de el Estado tiene que estar más presente para equilibrar a esta ciudad, ganó ahora Milei diciendo al Estado hay que pulverizarlo. Y la verdad que suena, uno mira los dos mapas y dice, pero acá hay una contradicción. Los dos discursos se contradecían y sin embargo las mismas personas votaron por dos discursos totalmente opuestos. El de Jatón y el de Milei. ¿Cómo se explica? Probablemente si uno le pregunta a los votantes de Milei si en todas las cosas que dice Milei piensa exactamente como Milei lo dice, seguramente quizás no encuentre ese mismo nivel de coincidencia, ¿no? Bueno, si uno analiza el recorrido de Milei, por ejemplo, uno podría decir, un católico nunca votaría a Milei, porque ha dicho que el Papa Francisco es el diablo puesto en el trono de Dios. No lo votaría nunca. Pero además dijo que está en contra del aborto, entonces el católico sí, te dice, sí lo voto. Sí, bueno, no sé. Primero no dice, pero claramente es el dirigente político en el mundo que más ha descalificado al Papa. Y es el jefe de la Iglesia Católica Argentina. Ahora, cuando le preguntaron el otro día por el Papa, dijo, bueno, lo respetaré como el jefe de la Iglesia Católica. Claro. Pero dijo que era el diablo entronizado, sentado en el trono de Dios, en el mundo. Y que era, además de decir que era zurdo y que estaba a favor de la justicia social y que era una barbaridad y una aberración. Yo le preguntaría a muchos de los votantes de Milei si están a favor de la justicia social y probablemente me digan que sí. Por eso digo que es un vehículo para demostrar el enojo, y lo digo con mucho respeto, pero me parece que hay una cantidad de cosas que seguramente iremos hablando y debatiendo en el marco de esta campaña. El otro día yo leía un informe de la Universidad Nacional de San Juan, y decía que con la cantidad de alumnos que tiene la Universidad Nacional de San Juan, arancelar
la Universidad de San Juan, significaría que cada alumno pague una matrícula entre 1,5 millones a 2 millones por año, ¿no? Lo cual significa que seguramente el 50% no lo podrá pagar, lo cual significa que el otro 50% que queda va a tener que pagar el doble. Lo mismo va a pasar en Santa Fe. ¿Quién le va a pagar a los docentes universitarios? Los que recauden de lo que saquen de los estudiantes. ¿Quién le va a pagar a los docentes en Argentina? Lo que recauden las escuelas de lo que saquen de ese voucher. Digo, bueno, es una sociedad nueva la que propone mi ley. Como dije recién, si vos tenés una sociedad como la Argentina, que tiene una ley de educación primaria, obligatoria y gratuita, desde el año 1884, con un presidente como Julio Argentino Roca, que no podrán acusar de kirchnerista, ¿no? 150 años, y viene a subvertir eso. Bueno, hay que explicar las cosas que se dicen. ¿Cómo va a funcionar la educación? Bueno, entonces, ¿quién le va a pagar a los docentes? Sabemos ya que el CONICET no va a existir más, ¿no? Pobre Raquel Sanz, ¿no? Entonces todas estas cosas, nosotros como candidato, y más allá de que como candidato, yo, la verdad es que si no fuese candidato y sería alguien que alguna vez militó tangencialmente en su juventud, saldría hoy a militar en contra de esto. Porque es la sociedad que nosotros no conocimos nunca, es la Argentina que no conocimos nunca. Bueno, me parece que esto es lo que tenemos que hacer. Qué lío, estamos todos metidos en un lío. Seguimos tomando café, ¿no? Por eso lo de la discusión. Bueno, primero te quiero agradecer porque podemos charlar de esta manera. Yo cada vez que entrevistamos a Rossi pasa de esta manera. Café. Sí, bueno, y ahora me aumentó el 40% el café de la esquina, así que ahora tampoco puedo. O sea, no, ahora tampoco podemos tomar café. Hay gente que no puede tomar café. Nada, quiero agradecer por esta posibilidad de poder discutir, de decir vamos a tomar un café y charlar de esta manera. ¿En qué lío estamos metidos? Y la pregunta que me hago es, ¿qué habremos hecho todos los argentinos, sobre todo los que gobernaron, de todos los partidos y de los no partidos también, como para haber llegado a este punto de inflexión en donde lo que está en duda es si rompemos todo o por lo menos salvamos algo de ropa, ¿no? ¿Por qué llegamos acá? No tengo la respuesta. No, vuelvo a decir que está claro que venimos de dos gobiernos en donde las demandas de amplios sectores de la sociedad no fueron totalmente satisfechas, y entonces hay argentinos que buscan en las elecciones a expresar su enojo. Entonces yo eso lo comprendo. Simplemente digo, quizás el vehículo con el cual están expresando el enojo, lo que va a terminar es aplicando políticas que lo van a hacer enojar mucho más. Y yo tengo la obligación de decirlo después. Cada uno vota como quiere y cada uno termina tomando la decisión que quiere, pero me parece que de esto es lo que se trata, ¿no? Bueno, acá me dicen los mozos del café que estuvieron escuchando la charla y que paga la casa. Fue una invitación de la casa, porque, así que nos agradece. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, adiós. Chau. Bueno, Agustín Rossi, candidato a vicepresidente de la Nación por el peronismo, por el partido gobernante, en una situación económica muy complicada. Estaba pensando, ¿qué te preguntaría? Digo, bueno, vamos a hacer como que tomamos un café. Y la primera pregunta que se me ocurría era esta: ¿cómo van a hacer? ¿Cómo quieren ganar una elección con el 120% de inflación, bla, bla, bla? Bueno, fue una charla. Hay gente que está escuchando del otro lado, muchos enojados con Rossi, muchos enojados con Milei, muchos enojados con Bullrich, muchos enojados con Macri, muchos enojados con la vida, muchos enojados con nosotros. No importa, lo piola, lo bueno, lo lindo es poder darnos este gusto. En Aire de Santa Fe, las noticias primero, siempre. Sanatorio Santa Fe, el plan de salud que elegimos todos los santafesinos. Cobertura médica en todo el país. Asociate al 0800-555-4004. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Estamos para cuidarte. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces. Si no abona la consulta, su profesional puede ser sancionado por falta de ética. No comprometa a su abogado. Es un mensaje del Colegio de Abogados de Santa Fe.
Doctor Ignacio Alfonso Garrone, abogado penalista. Contacto al 342-520-5126 o en 4 de enero 2142 de la ciudad de Santa Fe. Ahora somos Pastalísima, fábrica de pastas frescas, ex Pasta Linda. Cambiamos de nombre, seguimos con la misma calidad de siempre y más de 15 años de experiencia. Ventas por mayor y menor, elaborado por Juan José Díaz. Pastalísima. Estamos en Obispo Oneo 3140. Consultas 342-407